Como sabemos, el lema del presidente Díaz era orden y progreso, bases sobre las que se fundamentó su política pública, su estrategia militar y sus ideales. En cuanto a estos, Díaz estaba profundamente influenciado por la cultura francesa, dejando su sello en cientos de obras públicas, pero también promoviendo el pensamiento positivista, fundado por el filósofo francés Auguste Comte, quien decía que el método científico debía aplicarse al estudio de la sociedad en pos de un progreso social. Las estrategias principales para alcanzar dicho progreso fueron el impulso a la educación y el llamado proyecto modernizador. En cuanto al clima político, oscilaba entre lo legal y lo ilegal. Sin embargo, recordemos que se vivía un momento de paz, que aunque esta era forzada, brindaba esa impresión de estabilidad, con una república ya restaurada, liberada del yugo de los conquistadores europeos y del control que la Iglesia ejercía en el país. México era por fin una nación libre e independiente, bases sobre las que se empezó a construir la concepción del nacionalismo mexicano, que poco a poco fue tomando forma al tiempo que se edificaba un México moderno, pues se realizaron cientos de obras públicas, entre las que destacaron desagüe, drenaje, pavimentación y tuberías. Por otro lado, las clases sociales se encontraban muy segmentadas, ubicando en el nivel más bajo a los grupos indígenas, los artesanos y a los obreros. Enseguida se encontraban profesionistas eminentes, banqueros y casas mercantiles, y en el nivel más privilegiado se encontraban empresarios y hacendados. Estos grandes sesgos socioeconómicos se fueron agudizando, pues la modernidad perjudicaba a más personas de las que beneficiaba, lo que provocó que se desencadenaran una serie de movimientos sociales, debido principalmente a la explotación laboral e infantil, la desigualdad jurídica entre hombres y mujeres y la represión de rebeliones y levantamientos. Por su parte, el aparato de gobierno atribuía estas conductas reaccionarias a la falta de educación, por lo que parte de su estrategia para mantener el orden fue el fomento a la educación, creando así programas y textos oficiales en pos del rescate a la cultura. También se ofrecieron carreras técnicas a los obreros y la educación superior alcanzó una época de oro. Sin embargo, la obtención de un título no garantizaba ni mayores sueldos ni mejores oportunidades. En cuanto al arte, también obtuvo un papel protagónico en esta época, pues al popularizarse la técnica en grabado y litografía, se genera el fenómeno cultural de la caricatura política, misma que logra alcanzar un gran impacto en una sociedad mayoritariamente analfabeta, siendo José Guadalupe Posada el exponente más importante de esta época. Otra de las vanguardias importantes de esa época fue el paisajismo, que contribuyó en gran medida a transmitir el sentimiento nacionalista. José María Velasco muestra la grandeza y riqueza del país desde sus hermosos volcanes. Muchos de los fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales que marcaron la época convergieron en los principales medios de comunicación, donde se hacía evidente qué tan dividida estaba la opinión pública, ya que la prensa crítica empezó a incrementar sus filas. Entre los periódicos más combativos se encontraban El Hijo del Aguizote, El Diario del Hogar, Regeneración, Excelsior, El Padre del Aguizote y El Nieto del Aguizote, mismos que pusieron a prueba el verdadero sentido de la libertad de expresión al evidenciar abusos y toda clase de atropellos por parte de un gobierno que asesina, reprime y persigue a todo aquel que se atreviera a criticarlo. Ante esta circunstancia, Díaz contaba con el apoyo de otros periódicos que colaboraron con el gobierno para alejar del pueblo toda idea revolucionaria. Entre los periódicos más importantes de la prensa porfirista se encontraban El Imparcial, El Universal, El Globo y El Combate. A su vez, surgen también periódicos obreristas, los cuales pugnaban por una mejora en las condiciones sociales de la clase obrera, por la fundación de cooperativas y por la introducción de un seguro de jubilación. Periódicos como El Socialista, El Hijo del Trabajo, La Comuna y La Huelga contribuyeron enormemente para despertar la conciencia de clase.
De modo que Díaz heredó un periodismo extraordinariamente combativo, pues poco tiempo después de que Estados Unidos lo reconociera como presidente, en el año de 1878, decenas de periódicos con diferentes posturas políticas e ideológicas comenzaron a imprimirse. En 1880, el periodista y profesor mexicano Filomeno Mata funda La Reforma, periódico de corte liberal que pugna por la paz y reprueba toda conducta revolucionaria. Al año siguiente, en 1881, hace su primera aparición el Diario del Hogar. En un principio, nada desafectó al gobierno. Más tarde se haría famoso por las persecuciones que sufrió su editor, ya situado en la línea de oposición a Díaz. En 1885, Daniel Cabrera funda El Hijo del Aguizote, periódico de oposición de derecha contra el liberalismo. En 1888, Rafael Reyes Espíndola crea El Universal, periódico esencialmente conservador, aunque en teoría y práctica solía ser bastante radical. Ya para 1896, El Imparcial funda la etapa del periodismo industrializado en México bajo protección oficial. Toda esta actividad periodística generó bastante tensión en el gobierno, recurriendo así al viejo orden fascista, de modo que en 1890 una banda de porfiristas acribillan a balazos al periodista Ignacio Martínez. Ya para 1900, los hermanos Flores Magón, junto con Antonio Orcasitas, imprimen Regeneración como periódico de combate. Mientras que en mayo del mismo año, los diputados Félix M. Alcerreca, Manuel T. Andrade y otros presentan ante el Congreso de la Unión un proyecto de ley orgánica a los artículos 6 y 7 de la Constitución que tienden a restringir aún más la libertad de prensa. Sin embargo, la actitud combativa se mantiene en el medio periodístico y al año siguiente se forma en San Luis Potosí la Confederación de Clubes Liberales. Por su parte, el presidente continúa inyectando infraestructura al país y en 1902 Díaz compra el ferrocarril interoceánico. Pero por más que el gobierno intentara mantener una imagen de orden y progreso, los periodicazos continuaban ejerciendo presión. Así, en noviembre de 1902, El Hijo del Aguizote, dirigido ya por Juan Saravia, habla de atropellos militares cometidos contra los hermanos Flores Magón y sus corredactores en la prisión de Santiago Tlatelolco. En consecuencia, para 1903 ya se había prohibido la circulación de cualquier periódico de los Magón y la policía arrestó a personal del Hijo del Aguizote, incluso a impresores. Sin embargo, esto no fue suficiente para mermar los ideales revolucionarios latentes en diferentes partes del país, pues en este mismo año Camilo Arriaga reorganiza el Club Liberal Ponciano Arriaga en la capital y difunde ampliamente la literatura socialista y anarquista. Al siguiente año, Díaz inicia la construcción del Palacio de Bellas Artes en representación a su lema Orden y Progreso. Este edificio se planeaba que estuviera terminado para los festejos del centenario de la independencia, cosa que se tornó imposible al fervor de los movimientos y revueltas sociales. Pues ya para 1905, la instalación de la Junta Organizada del Partido Liberal, ocurrida el 28 de septiembre en San Luis, Missouri, significó un paso adelante en los trabajos preoperatorios de la etapa revolucionaria. Pero sin duda es con la huelga de Cananea Sonora ocurrida en 1906 que se ven reflejados los efectos del magonismo en ciertos grupos obreros, mismos que demostraron estar preparados para la recepción de las ideas socialistas. Cosa que para las autoridades representaba una tremenda amenaza y en consecuencia fuerzas estadounidenses acudieron a sofocar las huelgas. A pesar de todas estas revueltas y activismo, el presidente se mantiene optimista ante su permanencia en el poder, pues en este mismo año Díaz rescata el ferrocarril central mexicano, dando inicio al monopolio estatal. Pero ni la represión ni la privatización lograron frenar la fuerza de la revolución, pues al año siguiente, en 1907, cerca de 2,000 obreros de la fábrica textil Río Blanco en Veracruz se amotinan afuera de las instalaciones para exigir mejoras en las condiciones laborales. Mientras tanto, Ricardo Flores Magón escribe desde su escondite en Sacramento para Revolución, periódico anarquista en Los Ángeles, California.
Es hasta este momento y bajo estas circunstancias que Díaz de alguna manera acepta su derrota públicamente al mencionar en la famosa entrevista con James Krillman que México estaba preparado para la democracia. Una vez hablado esto, el activismo político y de campaña no se hicieron esperar y al año siguiente, en 1908, da inicio la organización del Partido Democrático, integrado por elementos heterogéneos y aún antagónicos. Y en 1909 aparece el Antirreeleccionista, órgano del Centro Antirreeleccionista Nacional. Ya para 1909 y 1910, el criterio general de la prensa parece unificarse en busca de un cambio de personas en ciertos puestos clave de la administración pública. Finalmente, el 29 de mayo de 1910 se convoca a una manifestación popular organizada por la prensa independiente para demostrar la fuerza del antirreeleccionismo. El Ejecutivo reacciona y se desencadena la última etapa de represión a la prensa independiente.